Tiempos difíciles a la vista. Con la tarea de ordenamiento, todo irá peor para los cubanos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. No es cuestión de tomarse a choteo un asunto que está haciendo daño a mucha gente y que en cualquier momento puede estallar. Tremendo lío en el que se ha metido el ministro de Economía, él solo, sin que nadie lo empuje, ante la eventual deserción de Murillo, descolgado del poder tras el último cónclave comunista. Ahora el que da la cara con la tarea de ordenamiento es Gil. Como suele decir popularmente, menuda papa caliente la que le ha tocado. No deja de ser curioso que Díaz-Canel ni hable del asunto. El caso es que el ministro ha salido para hablar del estado de la economía, del embargo y de otras materias de su departamento, y acabó haciendo una valoración de la tarea de ordenamiento con la que no podemos menos que estar en completo desacuerdo. De ahí el lío en el que se ha metido Alejandro Gil. Lo primero, porque no ha afrontado de forma correcta una realidad que está dispuesto a reconocer, ya que no le queda más remedio. El ministro afirmó que sobre la marcha del ordenamiento monetario en el país, sabemos que se manejan algunos criterios entre la población de que no ha salido bien, de que ha venido a complejizar la vida del pueblo y que no se hicieron bien los cálculos. No es cuestión de tomarse a choteo un asunto que está haciendo daño a mucha gente y que en cualquier momento esto puede estallar. El ministro debería haber mostrado otra versión y asumir que las cosas no se han hecho bien y que el responsable es el gobierno del que él forma parte. Entonces tal vez podría conseguir una aceptación social mayor y desde luego un reconocimiento que, en mi opinión, no tiene. Y una vez más, el argumento oficial que se viene ofreciendo desde el mes de agosto de 2020, cuando se habló por primera vez de la tarea de ordenamiento monetario, ha vuelto a ser utilizado por el ministro. Según su criterio, los problemas vienen de una devaluación del peso 2.300% al llevar la tasa de cambio en el sistema empresarial de 1 por 1 a 1 por 24. No es cierto, este solo es uno de los factores que explican este desastre económico. No es verdad que habría sido mejor hacerlo por partes o por etapas de forma escalonada. Eso incluso habría sido mucho peor por sus consecuencias sobre la incertidumbre y la confianza en la economía. Lo que el ministro no reconoció es que los problemas de la economía que la tarea de ordenamiento ha agitado, como la escasez de la oferta, tendrían que haber sido resueltos hace mucho tiempo, aplicando reformas estructurales que ni están ni se esperan. Lanzarse a los cambios sin esas reformas que necesita la economía cubana no ha hecho otra cosa que complicar más aún el escenario de una crisis provocada por la pandemia del COVID-19. El peor momento posible para la unificación monetaria y cambiaria, solo impulsada por la imposición política e ideológica del momento. Tampoco es claro el ministro a la hora de exponer lo que denomina grupos de aspectos positivos tras el día cero. Citó las exportaciones, que según dijo, han crecido en el primer cuatrimestre en comparación con el mismo periodo del año anterior. No ofreció datos económicos. De momento, habría que creer lo que dice o no, que tal vez sería lo más prudente. Los incentivos del ordenamiento de los que habla para las formas de gestión no estatal se orientan al comercio exterior, acaban llenando las arcas del Estado a través de las empresas intermediarios del modelo de Malmierca. De modo que los emprendedores privados exportan una vez, pero no siguen porque no sale cuenta trabajar para otros. Esperemos que el ministro ofrezca datos sobre las exportaciones pronto. En cuanto al incentivo del empleo por el ordenamiento, este es otro de los argumentos que falsea la realidad, porque el aumento de la población activa registrado en los últimos meses está más relacionado con la escasa capacidad adquisitiva de los salarios y pensiones, lo que obliga a todos los miembros de la unidad familiar a buscar trabajo sin que ello suponga vivir mejor. En cierto modo, aunque el régimen dice que no quiere aplicar terapias de choque, esta, en concreto, relacionada con la población activa, tiene todo el aspecto de una reacción de la gente para obtener ingresos. La incorporación de 150.000 personas al empleo en medio de restricciones económicas se presenta como un éxito,
pero tiene poco de ello, sobre todo cuando la mayor parte de la gente se emplea en las empresas estatales con sus planillas abultadas y completamente ineficiente, que dieron lugar al inicio del trabajo por cuenta propia. El ministro destacó que el proceso de medición de los precios ha ganado en efectividad con la implementación de la tarea de ordenamiento, al reflejar mejor los costos reales. Lo que realmente reflejan los precios es una inflación del 500%, que ha sorprendido a todos los cubanos por su intensidad y la concentración en el tiempo, y lo malo de todo ello es que no se vislumbra cómo bajar de esos niveles. Para el ministro, parece que es una buena noticia de la tarea de ordenamiento que 1 de cada 3 empresas se mantengan en situación de insolvencia y pérdidas. Son 500 empresas al final del primer trimestre las que registran pérdidas, tanto que 1.300 ya obtienen beneficios por importes de 41.000 millones de pesos. Ignoro si los datos son positivos o negativos. La ganancia puede estar compensada por las pérdidas, cuyo dato no ofreció el ministro. De lo que sí habló es que se han adoptado medidas para resolver la situación, cuyo origen volvió a situar en las decisiones del tipo de cambio y el aumento salarial de la tarea de ordenamiento, y a tal fin se ha exigido a las empresas estatales que reduzcan la cantidad de trabajadores indirectos y se aumente la eficiencia productiva y los rendimientos. Ojalá consigan lo uno o lo otro, además pronto. Quienes se encuentran empleo en estas empresas, ¿en qué puestos lo colocan? A ver si se reducen unos para aumentar otros, y al final las pérdidas son mayores. El problema es que en la productividad y la tecnología, aspectos que en la tarea de ordenamiento ni se abordan. El ministro relacionó el aumento del trabajo por cuenta propia con la tarea de ordenamiento y señaló que era necesario eliminar la dualidad monetaria y así igualar un entorno monetario en el que se desempeñaban todos los actores económicos. No es cierto. El trabajo por cuenta propia se había desarrollado de forma importante dentro de la dualidad monetaria y por el contrario, la unificación le perjudica. Hizo bien el ministro al reconocer que la tarea de ordenamiento tuvo problemas en su diseño, más allá de la complejidad de la misma, y destacó que se había escuchado al pueblo y a los productores, rectificándose todo lo que ha sido posible. La pregunta sería, ¿por qué no se les escuchó antes de lanzar la política? Tanta premura en hacer las cosas provocan cierta sorpresa. El ministro reconoció que se han tomado decisiones sobre la marcha, basadas en la voluntad expresa del gobierno de reconocer los problemas y rectificar para bien, pero esto no ha satisfecho a los sectores de la población afectados y el malestar es más que evidente. El ministro dijo que conforme pase el tiempo, se irán visibilizando más de los aspectos positivos que los negativos, y destacó que en 4 meses y medio no se podía valorar una tarea de gran envergadura desarrollada en un complejo contexto económico, pero en cambio, con los datos de estos 4 primeros meses, dijo que la economía iba a crecer en el año un 6%, pero ¿en qué quedamos? Finalmente, justificó la tarea de ordenamiento con un argumento poco desarrollado, de que no se podría postergar más en el tiempo. En ningún momento reconoció el gran fracaso, no lo quiso hacer y dijo que no había que esperar a ningún mejor momento y añadió que habría que preguntarse ¿cómo estaríamos si no hubiésemos emprendido estas transformaciones económicas? Tirarse a la piscina sin agua es un ejercicio de irresponsabilidad. Cuando se acude a los mercados financieros internacionales a pedir dinero, no solo hay que estar al corriente, hay que demostrar que la piscina tiene agua y el baño es reparador. La economía cubana no tiene ni lo uno ni lo otro. Insisto, según pase el tiempo, esto irá peor. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.